Hola nuevamente, pues lo prometido es deuda. Vamos a hablar acerca de la segunda parte de lo que es el tema la falsa Biblia de los testigos de Jehová. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que tanto tú como yo pues podamos estar en la dirección del Señor, para no dejarnos llevar por errores, sino por lo que el Espíritu Santo nos pueda ministrar. Padre, te damos gracias por darnos nuevamente la oportunidad, Señor, para poder compartir temas no solamente de un interés humano, sino temas que tienen que ver con nuestra eternidad. Oro para que tu palabra sea la prioridad en todo tiempo, para que tu palabra sea la que nos hable, el Espíritu Santo nos ministre a través de la misma y nos puedas enseñar el error, aquellas cosas en las cuales el enemigo puede estar ganando ventaja sobre muchos que ignoran tu palabra, Señor. Te damos a ti las gracias, te damos a ti, Señor, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, esta segunda parte, quiero, como les había comentado, comenzar hablando acerca de observaciones escritas por eruditos en la lengua hebrea, así como en el griego. Quiero comenzar con 3 de ellos. Realmente son muchos, pero solamente es un resumen, aunque a veces en este resumen se nos llega a ir a veces la hora, pero creo que vale la pena estar informados, vale la pena poder rescatar estos resúmenes que se están dando, pero también comprobando estas palabras. No todo lo que escuchemos nos lo comamos como cualquier cosa. Yo quiero invitarte para que seamos como aquellos judíos en el tiempo del apóstol Pablo, que cuando le escuchaban hablar, ellos eran celosos de la palabra y ellos consultaban las escrituras. Esos judíos de Berea iban a la palabra y veían si era cierto lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando. Ahora, de la misma manera, lo que yo te comente con respecto a la Biblia, consúltalo tú en la Biblia. Ahora, grande cosa es esta, que nosotros no tenemos solamente una versión. Nosotros no tenemos solamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en una versión. Podemos acudir a cualquier versión. Yo puedo decirte que puedes consultar en el internet lo que es la Biblia interlineal, la Biblia Gateway, puedes consultar Eastword, YouVersion, entre otras. Y con respecto a las cosas que comente, con respecto a comentarios, con respecto a libros, etcétera, etcétera, también tú los puedes investigar en el internet. Hay libros que se pueden descargar, hay otras herramientas que tú puedes descargar justamente para que podamos comprobar que todo esto es verdad. Número 1, el doctor Julius Manti, que en algún video anterior lo cité, que es una persona
totalmente letrada en las lenguas. Y es esta persona a quien los testigos de Jehová han puesto como respaldo en su traducción de los originales al español, a lo que Julius Manti ha dicho que es algo totalmente falso, dado que él en ningún momento ha traducido tal traducción. A él lo citan en las páginas 1158 y 1159 en la traducción interlineal de la Watchtower en inglés. Él comenta lo siguiente: una sorprendente mala traducción, obsoleta e incorrecta. Así de fácil. Y yo sé que hay más al respecto de este comentario. Simplemente lo estoy resumiendo para que no sea más extenso el video. Número 2. El doctor William Barclay, de la Universidad de Glasgow, Escocia, dice lo siguiente: el modo en que esta secta tuerce deliberadamente la verdad es totalmente horrendo. Traducir Juan 1:1 como un Dios, recordando que el pasaje dice: en el principio era o existía el verbo, y el verbo era o existía con Dios, y el verbo era Dios, o Dios era el verbo. Pero esta traducción lo traduce como era un Dios, de lo cual estos dos comentaristas dicen lo siguiente. Julius Manti, con respecto a Juan 1:1, dice: no es erudito ni razonable traducirlo de esta forma, dado que no recuerdo cómo se dice, el artículo indefinido un no existe en el griego, no existe en el griego. Por más que lo quieras buscar, no existe. Entonces, aquel que se atrevió a poner esto es un ataque tan directo a la deidad de Jesucristo. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí, porque hubo también por ahí un personaje, ahorita no lo traigo en este tema y no lo recuerdo, perdónenme, pero fue un sacerdote católico. Este sacerdote católico se sale del catolicismo romano y él empieza a meterse en el ocultismo, en el espiritismo, juntamente con su esposa, y él mismo dice que él recibe voces que le dicen cómo escribir el Nuevo Testamento para la traducción de la Watchtower. Espero lo recuerden, lo dije en el primero o en el segundo video que hice de introducción, origen de los testigos de Jehová. En ella cito a este sacerdote, cito el comentario tal cual es, las páginas en donde tú lo puedes encontrar, aún en el internet lo puedes encontrar, que es una traducción realmente inspirada por Satanás. Porque no puede ser posible que una traducción de una traducción pierda su encanto.
Recuerda que el original es una traducción que debe ser totalmente respetada. Una cosa es cambiar a veces no es lo mismo decir en el español una palabra que en inglés otra palabra, entonces se trata de ir acomodando lo mejor posible esa palabra a la lengua en su propio país. Pero no podemos saltarnos las reglas de la gramática, no podemos quitar la esencia de lo que el escritor nos quiso decir, y en este caso no es tanto el escritor, sino es el autor, y el autor de toda la Biblia es el Espíritu Santo. El autor desde el Génesis hasta el Apocalipsis es sin duda alguna el Espíritu de Dios, y es Él al único que debemos darle todo este reconocimiento, que es Él el que permitió que estas palabras que tenemos hoy en nuestras Biblias sean gracias a Él. Pero el hecho de comentar estos videos al respecto de la falsa Biblia de los testigos de Jehová es precisamente porque hay terreno que el enemigo está ganando dado a la ignorancia de la gente al no leer las Escrituras. Y al no leer las Escrituras llega alguien a la puerta y comienza a dar palabras que tienen que ver con un poquito de verdad y por el otro lado con una mentira que si tú no conoces de Dios y estás vulnerable en ese momento, fácil caes en esta trampa. Pero si tú eres alguien que se inclina verdaderamente a la palabra de Dios, no importa quién venga a la puerta, tú estarás preparado, como dice la Escritura, para que tengamos defensa contra todo aquel que nos demande razón de la fe que hay en nosotros. Entonces, William Barclay, con respecto a Juan 1:1, dice: es una traducción gramaticalmente imposible. Es absolutamente claro que una secta que traduce Juan 1:1 de esta manera no tiene honradez desde el punto de vista intelectual. Es así. Me encantaría, yo creo que más adelante, cuando hable acerca del tema de la deidad de Cristo, a lo que los testigos de Jehová dicen que no es Dios, y vamos a demostrar con la palabra que Jesús es Dios. Pero claro, la verdad está escrita y tú decides a qué te quieres inclinar, a lo que te dice la atalaya o a lo que te dicen cientos, miles de Biblias que han sido traducidas de los originales, que puedo citarte muchas, ¿sí? Puedo citarte muchas, pero en realidad creo que eso tú lo puedes encontrar en el internet. Puedes escribir versiones de la Biblia, ¿sí? Y ahí te van a salir infinidad de versiones. Inclusive, como había comentado, está en el internet o en el propio celular una aplicación que se llama una E y Sword, de espada, ¿sí? eSword. eSword es una aplicación en donde tú puedes inclusive descargar paquetes completos en donde vienen infinidad de versiones de la Biblia.
en diferentes idiomas. Vienen diccionarios, comentarios, entre otras ayudas que te pueden beneficiar para tus estudios bíblicos. Entonces, ahí tú podrás comparar Juan 1:1, inclusive como de modo paralelo, podrás encontrar y poner Juan 1:1, que dice la Reina Valera, que dice no sé, la Septuaginta, que dice, no sé, la nueva, el Nuevo Testamento interlineal griego, ¿no? Griego-español, que dice la Peshita en el arameo, cómo lo traduce, ¿sí? Inclusive versiones como la Biblia del Cántaro, la Biblia del Oso, la Nueva Jerusalén, la traducción del lenguaje actual, la bla bla bla, ¿sí? Y puedes comparar Juan 1:1, Juan 1:1, Juan 1:1, Juan 1:1, y todas van a decir que el Verbo era Dios. Pero hay una, y no porque sea original, sino porque es una vil falsedad, una vil mentira sacada, ya te imaginarás de dónde, del mismo infierno, para predicar esa atrocidad, negando el único sacrificio por sus pecados, que al no aceptarlo quedarán expuestos al fuego eterno, que por supuesto tampoco creen en eso, pero también tendremos un tema del infierno. Número 3, el doctor Bruce Metzger, de la Universidad de Princeton, que es profesor de lenguaje y literatura del Nuevo Testamento, cita lo siguiente: una horriblemente mala traducción, errónea, perniciosa, irreprensible. Si los testigos de Jehová toman en serio su traducción, Juan 1:1, que el Verbo era un Dios, es decir, que ellos mismos aceptan que son politeístas. Espero haya quedado claro esto. Al aceptar que Jesús era un Dios, y al decir Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oh Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Pero al decir en Juan 1:1 que Jesús era un Dios, ya hay dos dioses. Y al tener dos dioses se constituye en politeísmo. Recuerden que la palabra teo es Dios, teos, ¿sí? En el griego. Ateo es alguien sin Dios. La palabra a es sin, como ayunos, que es sin comer, sin, ¿sí? El ayuno. Entonces, hay dos alternativas, dos solamente respuestas, y tú tienes que decidir por una. Si tú crees que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento, pero que fue manifestado en carne,
tú puedes recibir el perdón de pecados y recibir la herencia eterna, esa salvación por gracia. Pero si tú crees que este Jesús es solamente un Dios chiquito, un ser creado, un ángel, un alguien que fue enviado para traer buenas de salvación nada más, noticias de salvación, pero tú no crees que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios, la manifestación de Dios, la plenitud de la deidad, que Él y el Padre uno son, y que quien le ha visto a Él ha visto al Padre. Si tú no crees eso, definitivamente, pues no hay perdón para ti. Pero la respuesta solamente tú la podrás tomar. No la va a tomar el salón del reino por ti. No la va a tomar Satanás por ti. Tal vez creas o no en él también, la verdad desconozco esa parte. La voy a estudiar. Pero entonces, la decisión solamente tú la vas a tomar. Y sería un tema fabuloso hablar de la predestinación, que unos ya están predestinados para el castigo eterno. Pero aunque sea de esa forma, aunque vayamos a ese punto, si Dios ya sabe quién va a heredar la vida eterna y quiénes no, Dios a todos nos dio libre albedrío. Es decir, Él no va a tomar la decisión por ti. Él no va a tomar la decisión de tú te vienes para acá y tú te vas para allá. No es así. Dios nos dio la capacidad de decisión. Y tú vas a escuchar este mensaje. Tú vas a escuchar el Evangelio de Jesucristo, que es que tú no tienes que hacer absolutamente nada más que creer que Él se encarnó y fue a la cruz para pagar tu deuda. Pero si tú rehusas creer esto, pues amigo, amiga que me escuchas, pues lo siento por ti, en verdad. Pero tú estás escuchando este mensaje, y este mensaje es para que tú no tengas ninguna excusa, ningún pretexto, ninguna justificación de que nadie te lo dijo de esta forma. Lo has escuchado y lo podrás escuchar algún día en la calle, pero tú vas a ir con los oídos tal vez tapados, con la vista cegada, porque tú has querido. Pero Dios, en el momento que da la palabra, es para que sean abiertos tus ojos, pero si tu voluntad rehúsa, pues no hay nada que hacer. Continúo. Una frase que me ha llamado la atención, como anteriormente dije, nunca el diablo es tan diabólico que cuando usa la Biblia. Y esta dice: Satanás se mueve en el terreno de la ignorancia. Todo aquel que ignora la Biblia va a caer en el terreno de Satanás. Va a caer en el hecho de traer sus pulseritas, pensando que las pulseras le van a dar protección, le van a dar riqueza, abundancia, poner espejitos ahí en la pared, pintar de cierto color, usar ropa de cierto color, superstición, su horóscopo y tantas cosas, que incluso no solamente es gente
que no es creyente, sino hay creyentes que van a una iglesia y en la iglesia se comen todo lo que escuchan. ¿Por qué? Porque es el pastor. ¿Por qué? Porque es el líder, etc. Y vuelvo al mismo punto. Tienes que ser celoso de la palabra y mirar, consultar la Biblia y ver si realmente eso que está pasando en la congregación, en la iglesia, es algo que verdaderamente es algo que está respaldado en la Biblia. ¿Sí? Usar la sangre de Jesús como algo que te limpia, algo que es como supersticioso, una protección para cubrir el perro, para cubrir la casa, para cubrir al hijo cuando sale, estar gritando, estar toda la iglesia hablando en lenguas al mismo tiempo, estar pisando a Satanás. Wow. ¿Qué puedo decirte acerca del polvito de oro, de las muelas de oro, del vómito santo, la risa santa? En verdad es algo que da vergüenza. Y no es, bueno, hay quien dice que el problema es, por supuesto, que del pastor y del líder que enseña tales cosas. Sí, sí lo es, pero también lo es de ti que estás en ese lugar y no eres para ir a la Biblia y buscar dónde en la Biblia me respalda tal cosa. A lo mejor tal circo, a lo mejor tales cosas que se enseñan en un púlpito y que ni siquiera están en la palabra de Dios. ¿Sí? Es bueno meter la Biblia por ratos y por el otro lado meter otras cosas. Pero hay veces que en lugar de tener predicaciones con un grande contenido bíblico, a veces es tanto relleno de lo que la gente quiere escuchar. Y qué lamentable. Pero lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado acerca de Jesucristo, esto es lo que tenemos que predicar. Y lo vamos a predicar hoy y lo vamos a predicar los años que Dios nos preste de vida, para que todo aquel que escuche y crea en el Evangelio sea salvo. Pero si es alguien que simplemente no quiere nada, sino simplemente sentirse por un rato que es cristiano, pues qué feo. Y necesito yo tener mis tiempos con Dios, mis tiempos de lectura bíblica, mis tiempos de predicación también, claro que sí. Pero, por favor, ven a la Biblia, consulta la Biblia. Aún si tú vas a predicar, tú mira lo que vas a predicar antes de abrir la boca y decir a veces sandeces, a veces cosas que ni siquiera tú entendiste o ni entiendes todavía, temas tan amplios pero tan ricos que es necesario que aprendamos. Voy a continuar con el tema. Continúo con el tema de la falsa Biblia de los testigos de Jehová, que ahora quiero dar 5 pequeños comentarios y ya casi voy al final para concluir este segundo bloque. Es cierto que la Biblia de los testigos de Jehová ofrece indudables aciertos, pero no hay peores mentiras que las verdades dimidiadas, ya que el fragmento de verdad es el más peligroso cebo en el anzuelo del error.
lo que mencioné hace rato. Nunca Satanás va a ser tan Satanás que cuando usa la verdad, la Biblia. Tú podrás ver a un testigo de Jehová con una supuesta Biblia, no importa el color, y te podrán hablar de un Jehová, te podrán hablar de un reino, te podrán hablar de una nueva tierra, sí, pero a mí háblame de la salvación. ¿Qué tengo que hacer hoy para ser salvo? Y si tú me dices, pórtate bien, haz buenas obras, vete a predicar, vende revistas o regala revistas, lo que tú quieras y mandes. Pero si tú no me dices, Dios se hizo carne, Dios mismo nos visitó y en la forma de hombre, como tú y como yo, fue hasta la cruz y en esa muerte de cruz pagó por nuestros pecados. Si tú no predicas eso, tú no eres de Dios. Tú eres un mentiroso que has creído las mentiras del diablo. Así de fácil. Y lo vuelvo a decir y te lo voy a decir si estamos frente a frente. Con todo gusto. Porque es la Biblia lo que tenemos que hablar. Y ojo, yo lo que estoy hablando es tu eternidad. Y si tu eternidad tú la quieres basar en lo que tú puedes hacer, pues adelante, sigue luchando, esfuérzate, échale ganas. Pero la palabra dice que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Gálatas. Nadie. Romanos. Hay tanto texto para hablar de ello, pero hablaré de un extracto de tema por ahí acerca de la salvación por fe. Número 2. El comité supuestamente calificado para publicar la traducción del Nuevo Mundo, partiendo de los idiomas originales de la Biblia, se han negado hasta el día de hoy a revelar la identidad de los miembros que tradujeron dicha Biblia. Y supuestamente también han dicho que no pueden revelar tales nombres porque no quieren que el hombre reciba gloria alguna, así que lo mantienen en el anonimato. Por favor, toda Biblia que tú tengas, aún yo tengo aquí una Biblia de estudio de lo que es la palabra clave, y dice antigua versión de Casiodoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera 1602, otras revisiones 1862, 1909, 1960, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y así como esta, tú puedes encontrar otras Biblias en donde en las primeras páginas vas a encontrar quién es el autor. ¿Quién es aquel que hizo esa traducción? Esdras, Nehemías. Vas a encontrar a John Wesley. Vas a encontrar a grandes autores, magníficos autores. Martín Lutero. Increíble. Entonces, así como, ¿a quién sabe? ¿Alguien la escribió? Sabemos que Dios, el Espíritu Santo, inspiró a estos hombres para escribir tales palabras. Pero, ¿quién escribió? El apóstol Pablo, cuando escribe Corintios, cuando escribe sus cartas,
Él mismo dice, yo mismo he escrito, o cita, como amanuense está fulano perengano. Otros dicen, yo mismo, ¿sí? De mi misma pluma. Ahí está el autor. ¿Por qué esconder a un autor? ¿Por qué? Porque es algo falso y algo que puede ser denunciado, así como lo fue en el principio Charles Russell, que fue denunciado por sus herejías, que fue denunciado por no saber ni hebreo ni griego y atreverse a decir que ahí hay una nueva traducción. Recuerden que él dijo en su tiempo que las palabras de él eran más o mejor que la Biblia. Y al día de hoy, esas palabras siguen siendo ley para la sociedad de la Torre del Vigía. Entonces tú tienes que abrir los ojos y decir, a ver, o le creo al Salón del Reino o en verdad voy a ponerme a escudriñar la Biblia y encontrar la verdad. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y como por ahí preguntó alguien, ¿y qué es la verdad? Para que yo también pueda creer. Juan capítulo 8, 31 y 32. Recuerden que Jesús habló a los judíos y les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Dónde quieres encontrar la verdad? Solamente en las páginas de la Biblia tú vas a encontrar al verdadero Jesucristo. No es que tú digas, todo mundo habla de Jesús. Tú puedes creer en Jesús a tu manera. Yo he escuchado, por supuesto, que he escuchado gente que compara a Jesús como el hermano de Luzbel, el mormonismo. Testigos de Jehová que dicen que Jesús es un ser creado, un ser que era y volvió a ser el ángel Miguel. Cada religión tiene a su Jesús. Practicantes de yoga, maestros de la yoga, que han dicho que creen en Jesús, que ellos no están en contra de Jesús. Pero cuando les muestras que es Dios, ese Jesús del que habla la Biblia, simplemente ellos dicen que no. Entonces no es lo que ellos digan, es lo que Dios dice y lo que Dios verdaderamente es. Y si les hablamos del pecado y ellos dicen, es que yo estoy en contra de eso, yo no creo en el pecado. Bueno, ese es tu problema. Si Dios dice que esto es pecado. Si Dios dice que la homosexualidad es pecado y Él condena la homosexualidad, aunque tú jures y perjures que si tú eres Juan y dices que eres Alicia, pues qué enfermo estás. Pero eres hombre y hombre te vas a morir. Así hagas rabietas, o no sé cómo se diga, rabies, no sé. Así hagas y te enojes con Dios, claro, conmigo y con quien sea, pero en el infierno la palabra dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aún en el mismo infierno, los que estén allí van a estar odiando a Jesús, pero ahí será eterno y de ella no hay salida. Así que ojalá y te arrepientas, ojalá y le des la espalda al pecado y te vuelvas a Dios. Y si estás con el Señor,
Claro, tenemos batallas, tenemos tentaciones, tenemos caídas, pero levántate y sigue adelante. Porque Él es el Señor, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no tengas temor del hombre que pueda matar la carne a nosotros, porque después ya no puede hacer nada, sino más bien, como dice la palabra, tenedle temor a Él, a aquel que es capaz de, después de matar al cuerpo, arrojarlo al mismo infierno. Número 3. Si la versión en español de la Biblia que ofrecen los testigos de Jehová se trata en realidad de una traducción de la traducción en inglés, entonces no tiene demasiada autoridad, porque no es una transcripción directa de los textos originales griegos. 4. La fiel consulta del texto griego original al que se alude es otra sagaz artimaña de los traductores, pues la versión que presentan está muy lejos de sujetarse a dichos textos y está en abierta contradicción con ellos, con los originales. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Qué pueden decir en sus primeras páginas? Como lo siguiente: que traducen, supuestamente escriben en el Nuevo Testamento, que esa traducción es directamente traducida de los originales de Westcott y Hort, que es sin duda otra falsedad descomunal, por cuanto la versión de Brooklyn no se ajusta a dicho texto. En verdad, hay tantísimo error que es algo que puede dar náuseas al mirar cómo texto tras texto que vayamos buscando acerca del infierno, de la deidad de Jesús, del Espíritu de Dios, en fin. Y todo esto, recuerden que ellos han hecho tantísimos cambios con tal de ajustar lo que ellos quieren transmitir. Algo totalmente peligroso, tanto para los que lo han hecho como para los seguidores, porque la Escritura sin duda dice: ay de aquel que añada a estas palabras de la profecía, y ay de aquel que quite a las palabras de esta profecía, hablando de todo lo que es la Biblia, porque así les será quitado. Imagínate que así el Señor diga: bye, no te conozco. Que el Señor diga: lo siento mucho, pero aquel que me negare delante de los hombres, yo también le voy a negar. Y esa negación no es nada más decir: yo sí creo en Jesús, yo sí creo. No. Aquel que niegue que Jesús vino en carne, aquel que niegue que Jesús es el Señor, grande problema. Voy a enfatizar este punto, que en verdad es un punto exquisito, que claro, está para el tema de la deidad de Jesús, pero es muy importante entender lo siguiente. En el Antiguo Testamento, como en el anterior video
en la primera parte, mencionaba que en el Antiguo Testamento Dios se revela a Moisés y se revela a Moisés con el tetragramatón, las primeras 4 lenguas hebreas, que son la de derecha a izquierda, Yod, Hei, Waw, Hei, o Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Sí? Esas 4 letras que no tenían vocales, al introducirle las vocales, pues podemos pronunciarlo como Yahweh, Yahvé, en castellano, Jehová. Entonces, todas las veces en donde aparece esas 4 letras refiriéndose a Elohim, refiriéndose a el Eterno, al Señor de los señores, ellos ponían la palabra Adonai, que Adonai es el Señor. Pero ojo con esto, en el Antiguo Testamento había deidades, humanas. Bueno, que los seres humanos se inclinaban a dioses que no son dioses. Algunos les llamaban Adón, el Señor. Pero ese Señor era el Señor de las moscas, el Señor de X cosa. Ese era el Adón. Pero Adonai es el Señor de los señores, es decir, el que está por encima de todos ellos. ¿Sí? Mientras, recuerda que todo el Antiguo Testamento, todas las veces que aparecía el nombre de Dios, ellos ponían Adonai. Y Adonai dijo, Adonai dice de esta forma, Adonai hizo los cielos y la tierra, Adonai es el Señor, Adonai, Adonai, Adonai. Todas las veces que aparecía la palabra Yod, Hei, Vav, Hei, ellos ponían Adonai para saber a quién se referían. Mientras en el Nuevo Testamento hay una palabra muy importante para traducir la palabra Señor. Y la palabra es Kurios o Kyrios. Las dos se pueden utilizar de acuerdo a lo que es la gramática griega. Entonces, Kurios es el Señor, pero ese Señor también hace referencia al mismo Señor del Antiguo Testamento, que era el Señor sobre todos. Y ahora, en Filipenses, acompáñame en tu Biblia, Filipenses capítulo 2, una cita muy conocida. Efesios, Filipenses. Lo voy a leer más o menos desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta
lo máximo y le dio un nombre que es, ojo, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, es decir, el nombre es Jesús, para que en este nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, toda lengua, pecadores y redimidos, demonios, ángeles, todos. Bueno, yo no sé si tengan lengua, pero todos, ¿sí? De alguna manera hablan y pensamos que tienen lengua. Toda lengua confiese que este nombre, que es Jesucristo, para que en el nombre de Jesucristo, dice la palabra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, que Jesucristo es el Adonai, para gloria de Dios el Padre. Obvio, puedes agarrar una versión en griego y mirar el Curios. Algunos dirán, sí, pero es como decirle, hola Señor, buenos días. No. Esta palabra se aplica solo para aquel que tiene el poder, la autoridad, el señorío total. Y es que Él es Dios. Él es Dios, no hay más. Y por último, ya me despido. Si tienes papel y pluma, quiero invitarte a anotar unos textos que son textos que seleccioné, porque en verdad que son muchos, solamente anoté como unos 6, y estos que anoté son textos que no aparecen en la falsa traducción del Nuevo Mundo o de las escrituras del Nuevo Mundo de la Watchtower. Número 1, Mateo 18:11. Si tú eres testigo de Jehová, tú eres testigo de Jehová, agarra tu Biblia, que no es Biblia, pero agarra tu disque Biblia y busca Mateo 18:11. Claro, yo entiendo que te van a adoctrinar y te van a decir, es que los originales, perdónenme, los originales tenían, pues como ya tenían mucho tiempo, pues hubo esos pedacitos que por el paso del tiempo, la humedad, el polvo, pues como que se perdió y pues ya decidimos que no se escribiera, ¿no? Porque no se podía entender. O había pedazos rotos y no, pues por eso, esos pasajes no se anotaron. Pues perdóname, pero no. Vea lenguas originales, ve años atrás, versiones que no son de los 1800, versiones que son años atrás, ¿sí? Que son de 1500, 1600. Ve esas traducciones, ¿sí? Ve esas traducciones y busca estos textos. Y tú te vas a dar cuenta por qué en mi Biblia
Otra vez, en tu falsa Biblia, porque la Biblia no es falsa, pero esa versión no tiene nada que ver con la Biblia. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Simplemente no aparece. Número 2, Marcos 9:44. Wow. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Increíble, ¿no? Para no meterse en temas del infierno. Marcos, fíjate bien, Marcos capítulo 16, del versículo 9 hasta el 20, que habla de la resurrección de Jesús, algo que también les enseñan, que Jesús no resucitó en carne, según su versión. Aquí podemos mirar claramente lo que dice la palabra en Marcos 16, del 9 hasta el 20. 11 versículos le quitaron. Hagan de cuenta que viene Marcos 16, 8, Marcos 16 y del 9 hasta el 20 le ponen punto, punto, punto y se saltan al texto que sigue. No sé si sigue el 21 o de plano sigue Marcos 17 y lamentablemente se lo saltan. Qué lamentable su caso. Juan capítulo 8, otra vez, del 1 al 11. ¿Sí? 10 pasajes. La mujer sorprendida en adulterio. Que una persona que peca, una mujer que se metió con otro fulano, que no era su esposo, como aquella pareja que está en pecado, aquella persona que vive en mentira, en chisme, en pleitos, en la lectura del tarot, en la prostitución, en el homosexualismo, en fin, el pecado que tú quieras. Y que tú vengas totalmente así, con ya no nada más pecado, sino con demonios encima, y que el Señor te diga, te perdono. Que el Señor te diga, yo no te condeno. Él es el juez y Él es el que te puede condenar o el que te puede justificar. ¿Qué quieres tú? Si quieres que Él te perdone y te justifique, tienes que creer que verdaderamente Él es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Él le perdonó sus pecados, Él no la condenó, sino todo lo contrario. Y este pasaje, esta historia, también fue quitada en esta Biblia. Ahora, si tú no tienes la Biblia física, claro, puedes meterte al jw.org, jehovaswitness.org, y te vas a donde está la Biblia, abres la Biblia y no importa, me parece que aparecen 2 o 3 Biblias de diferentes versiones, ábrelas, consulta las 3 y tú te vas a dar cuenta del grandísimo error. Y no te cito otros errores, simplemente los textos que están faltantes. Hechos
8:37. Felipe le dijo, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, hablando acerca del bautismo. Felipe le dice al eunuco etíope de Candace acerca de la explicación del libro de Isaías y demás. Él en su corazón dijo, oye, yo me quiero bautizar. Y Felipe le dijo, bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al decir esta expresión en el Antiguo Testamento, todo rabino, todo judío que escuchaban que una persona decía que era hijo de Dios, es porque era idéntico a Dios, porque se hacía semejante a Dios. O sea, no era nada más decir, es que como Él es el Hijo, Él es más chiquito. Así como nos pintan la historia de Zeus y su hijo. No. Aquí estamos hablando de Él y su esencia al haber venido. Dios, cuando habla su palabra, esa palabra que es eterna, por esa palabra fue creado el universo. Por esa palabra fueron creadas todas las cosas. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Puedes leer el Evangelio de Juan capítulo 1. Y esa palabra y ese verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Verso 14. Primera de Juan 5, 6 al 8. Quitan estos tres textos que yo sé que muchos van a decir que bueno, es que en el griego no aparece. Ok. Pero dice la palabra, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego dice, y estos 3 concuerdan, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, lo que es el agua, la sangre y no recuerdo la otra, ¿sí? 3 son los que dan testimonio en la tierra. Y dice, y estos 3 concuerdan, pero a lo que yo voy, quitar esa parte de 3 son los que dan testimonio en el cielo, yo creo que es totalmente, pues meterse en, ahora sí que como dicen, en camisa de 11 varas. Primera de Juan 5, versículos del 6 al 8. Dice, y 3 son los que dan, bueno, en el versículo 6 voy a empezar. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan 14, 6, Jesús dijo que Él es la verdad. Bueno, aquí dice que el Espíritu es la verdad. Podemos concluir que Él es el mismo. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3, ojo, son uno. Yo mismo me lo estaba brincando. No lo recordaba como tal, es que nada más lo anoté el pasaje, pero eso es lo que dice verdaderamente. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan.
Y por último, Apocalipsis 1:11. Este pasaje no lo encuentras en la Biblia de los Testigos de Jehová. Bueno, sí lo encuentras, pero lo encuentras totalmente... Quitan una parte y como que la continúan con otra parte. Cuando la Escritura dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Eso que te acabo de decir, eso no lo trae Apocalipsis 1:11. Le quitan, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Si tú lo estás leyendo, puedes ir al versículo 18, 17 y 18 que dice, no temas, yo soy el primero y el último. Todo este pasaje es la revelación de Jesucristo a Juan en la isla de Patmos. Y es la descripción de Jesús. Y es Jesús quien le está diciendo a Juan, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pregúntate, ¿quién es el alfa y la omega? ¿A quién se le llama el alfa y la omega? ¿A quién se le llama el primero y el último? ¿A quién se le llama el que era, el que es y el que ha de venir? A Jehová. Jesucristo dice que Él es el primero y el último, el que era, el que es, el que estuvo muerto y el que ha de venir. Tú tienes que tomar la decisión. Si con todas estas pruebas aún tú te resistes a creer y todavía lo estás escuchando, Dios todavía está teniendo misericordia de ti. Pero no creas que va a ser por tanto tiempo. Es un tiempo que Dios te da para que tomes la decisión antes de pasar a la eternidad. Cristo dijo que era necesario solamente creer en las Escrituras, porque las Escrituras nos iban a dar a nosotros la fuerza para entender las Escrituras, el conocimiento. Nos iban a dar la claridad, la inspiración, la iluminación. Tú no necesitas ninguna revista de la Atalaya, ni del Despertar, ni la Perla del Gran Precio. Tú no necesitas estar buscando libritos de Watchman Nee, etcétera, etcétera, del Recobro. Tú no necesitas libros de Elena de White. Tú no necesitas nada, porque todos estos libros juntos son basura si tú lo comparas con la Biblia. Puedes buscar comentarios, puedes buscar textos que te apoyen a entender detalles, pero aguas de dónde es la fuente. Aguas cuando se empiezan a filtrar palabritas de error, palabritas de la verdad con el engaño. Si tú no estás firme en la palabra, vuelvo a decirlo, vas a caer. Cito un texto de la traducción del lenguaje actual. Creo que no anoté la cita. Anoté solamente el texto.
Se los puedo buscar sin ningún problema, pero ya para terminar el video. Dice un pasaje: pero ustedes tienen el Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo, y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Quería ver si lo tenía por ahí anotado. Pero estoy seguro que es uno de los evangelios. Perdónenme que no lo haya escrito el texto, nada más lo anoté ahorita al final. Pero bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que todo lo que acabo de decir, que es mucha información, puedes regresar el video y buscar estos pasajes que te acabo de mencionar. Y en verdad dime si los encontraste. Bueno, díselo a tu alma. ¿Realmente los encontré? ¿Me están engañando? Ve con tu anciano, tu líder, y dile: oiga, ¿por qué no aparece este texto? Y escucha las mentiras que te van a decir. Pero ahora tú mismo rétate y busca en otras Biblias si tienen estos pasajes. Y tú saca tus propias conclusiones. Dios te bendiga.